Nosotros hemos estado desde el mes de febrero estudiando la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Desde febrero. Y la semana pasada concluimos el capítulo 14 de Primera a los Corintios. Hoy vamos a estar en el capítulo 15, empezando una nueva serie en la misma carta. El Evangelio es lo principal. Y déjame recordar a algunos de ustedes que han estado con nosotros todo ese tiempo, algunos de los temas que nosotros hemos tratado aquí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14. Por ejemplo, en el capítulo 1, del 1 al 4, nosotros hablamos Pablo nos habló acerca de las divisiones y conflictos internos en la iglesia. Luego el capítulo 5, me acuerdo como si fuera ayer, el problema de la inmoralidad sexual que trata Pablo y la disciplina en la iglesia. Capítulo 6, los creyentes llevando sus pleitos a tribunales seculares. ¿Te acuerdas? Los creyentes se peleaban y llevaban sus pleitos a los tribunales seculares para que los jueces seculares pudieran tomar decisiones para los creyentes. Una tristeza. Luego el capítulo 7, Pablo nos habló acerca del matrimonio, la soltería y la sexualidad cristiana. Ahí vino del 8 a 10, idolatría, comida sacrificada a los ídolos, libertad cristiana. 11, el papel de la mujer en la adoración y el uso del velo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa charla que tuvimos acerca del uso del velo en el capítulo 11? Y también en el capítulo 11 hablamos del abuso de la cena del Señor. Cómo se abusaba al tomar la cena del Señor. Del 12 a 14, donde nos detuvimos por un buen rato, estuvimos hablando acerca de los dones espirituales, la unidad y la diversidad en la iglesia. En el 13, la preeminencia del amor, cuando Pablo nos habla acerca del amor como el fundamento del ministerio. Pero en el 15, hay un cambio de tono, hay un cambio de tema. Es como si Pablo nos dijera a nosotros hoy aquí en West Palm Beach, como dijo a la iglesia en Corinto, allá en el primer siglo. Todo esto que yo les he hablado, del capítulo 1 hasta el capítulo 14, es muy importante. Todos esos temas juegan un papel clave en la vida de la iglesia, pero lo más importante, lo principal, lo que realmente nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida es el capítulo 15. Todo es importante, pero el 15, Pablo va a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Acerca de la resurrección de Cristo y lo importante de poder entender este tema. Yo estaba pensando otro día, hace unos años atrás, cuando vivía en Arizona, no sé cuántos de ustedes escucharon acerca del famoso puente en Tampa Bay, the Sunshine Skyway, Sunshine Skyway, cuando un carguero norteamericano golpeó uno de los pilares de este puente de una manera tan grande que parte del puente se cayó. El problema, dicen los que estudiaron el caso, fue la neblina. El capitán se cegó por un momento por la neblina fuerte que había y el carguero fue y golpeó el puente. Pero la mayor tragedia no fue el golpe en el pilar. La mayor tragedia, que los carros venían en alta velocidad y no sabían que el puente se había hundido porque los choferes estaban ciegos por la neblina, no podían ver por la neblina y se cayeron al vacío. Creo que ahí está. ¿Tú puedes leer acerca de esto? Se caían en el vacío. 14 carros cayeron ahí y un autobús escolar. Cerca de 35 personas murieron por falta de visibilidad del capitán del carguero
y de la gente que venía en alta velocidad y no sabía que el puente se había hundido. Me estaba recordando esa historia y recordando la historia de algunos cristianos que conozco y algunos por donde yo he pasado en algunos lugares y he conocido, que necesitan de claridad espiritual. Porque la neblina de esta vida ha llevado al colapso a muchos creyentes que simple y sencillamente avanzan en su vida a ciegas, así como les estoy diciendo, confiando en lo que los otros les dicen acerca de la vida espiritual o de sus creencias y lo confían. O algunos avanzan creyendo saber todo y están avanzando. La neblina no les permite ver mucho y muchos han caído en el vacío y su vida ha sido una terrible tragedia. ¿No es triste saber que muchos caminan por esta vida sin tener claridad, sin saber realmente por dónde están yendo y cuál es el final de esa jornada? ¿No es triste saber que la neblina de la vida, la oscuridad de la vida, no permite que la gente pueda ver bien y se están colapsando? Y el triste de esto, que cuando caen en un vacío, muchos realmente se mueren. Y se mueren sin Cristo. Se mueren sin el Evangelio. Entonces como que Pablo estuviera diciendo, hagamos una pausa, por favor, después de todo lo que les he dicho, y pensemos en lo principal, lo más importante en el capítulo 15, porque sin claridad sobre la resurrección de Cristo, la fe es vana. Sin claridad sobre la esperanza eterna, vivimos engañados. Y sobre todo en el ámbito espiritual. Sin claridad sobre el evangelio verdadero, las consecuencias no son solo temporales. Las consecuencias son eternas. Así que, tal como los conductores del puente Skyway necesitaban señales para advertirles acerca del peligro, nosotros necesitamos la luz del Evangelio hoy, en tu vida y en la mía, para no caer en la oscuridad del pecado y la muerte eterna. De manera que yo quiero invitarte a ti que leamos 1 Corintios capítulo 15 y que podamos encontrar aquí 4 lecciones que nos dan claridad a nosotros acerca de Jesucristo, acerca de la resurrección y acerca de la salvación. Escucha lo que dice Pablo, la forma literaria como él escribe, su vocabulario muy personal, haciendo que los hermanos en Corinto recordaran cómo fue desde los inicios, quién fue que les predicó el evangelio, quién fue que empezó una relación con ellos, quién fue que vino y pasó unos años ahí para hablar de Cristo. Él dice, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron, en las cuales se mantiene firme, dice él. Mediante las buenas noticias son salvos. Así que se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. O de otro modo, caíste en el vacío. O de otro modo, andas ciego. Y mira cómo Pablo define lo que es el evangelio. Si alguien te preguntara hoy día, ¿qué es el evangelio? Ahí está la definición en la Biblia. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo, el evangelio, ¿qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras.
que se apareció a Cefas o a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero mira cómo Pablo habla de esta maravillosa gracia. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Mire el corazón de esta palabra. Él me salvó por su gracia, me resgató y esta gracia dio fruto, dice Pablo. Al contrario, he trabajado con más tesón, constancia, firmeza, empeño o persistencia que todos ellos, aún no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En el fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que los que predican y esto es lo que ustedes han creído. Que el Señor bendiga de una manera bien maravillosa su palabra. Aquí tenemos varias advertencias. Si tú tienes un entendimiento borroso y la neblina no te deja ver bien el Evangelio, posiblemente has sufrido por eso. Y nos hace falta ver bien, ver la vida con los lentes del Evangelio. Nuestros hijos necesitan ver bien, conocer bien el Evangelio. Nuestros nietos necesitan que nosotros podamos transmitir a ellos un Evangelio claro, entendible. Todos necesitamos, nuestra comunidad lo necesita, la iglesia lo necesita. ¿Y tú? ¿Tú logras ver bien? ¿Entiendes qué es el Evangelio? ¿Has tenido una experiencia con el Evangelio? Déjame ayudarte en tu programa con 4 lecciones acerca del Evangelio para nuestras vidas hoy día. La primera lección que tú puedes ver aquí es que Pablo dice, y nosotros podemos colocar en ese contexto, que el Evangelio se recibe a través de relaciones. El Evangelio se recibe a través de relaciones. Es verdad, tú puedes decir, pero yo conocí el Evangelio a través de un televangelista en la televisión, o yo escuché el Evangelio por la primera vez en la radio. Es verdad, pero la mayoría de nosotros que estamos acá conocemos el Evangelio porque alguien nos invitó a una reunión, o alguien nos habló del Evangelio, o alguien oró por nosotros, o alguien se preocupó en tener una relación contigo, pero el Evangelio llega a nosotros a través de una relación. Pablo está diciendo, yo fui personalmente, yo me relacioné con ustedes, yo estuve en Corinto, yo les prediqué la palabra. Y yo estaba pensando esos días, ¿cuál fue la primera persona que me habló a mí del Evangelio? Cuando yo escuché el Evangelio por la primera vez, vengo de una familia no creyente, papá que rechazaba el cristianismo, familia que no sabía nada de Dios, no conocíamos la Biblia. Pero mi mamá empezó a escuchar acerca de una iglesia que estaba a unas 6 millas de la casa. Y ella dijo, un día me gustaría ir allá. Ella no era creyente tampoco. Hasta que un día, cuando papá no estaba porque él era anticristiano, mi mamá dijo, vamos. Yo dije, vamos. Y fue la primera vez que yo vi algo, pero nunca había entrado hasta que después tuve una experiencia solo, caminando por la calle, empezó a llover, entré en la iglesia y conocí el Evangelio. Así fue que yo entré a la iglesia. Pero la que me invitó a una reunión
foi mi madre. A ver, ¿cuántos de ustedes que están acá, que escucharon del Evangelio o fueron invitados por alguien de la familia? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que están acá escucharon el Evangelio a través de tus padres? Déjame ver tu mano, tus padres. Muchos de ustedes escucharon a través de sus padres, mamá o papá. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes escucharon el Evangelio a través de sus abuelos? Tu abuelito te habló. Muy bien. Varios acá, tu abuelito te habló del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes escucharon el Evangelio a través de un pariente de la familia? Un pariente, cualquier pariente, ¿ok? Pariente, te habló del Evangelio. ¿Qué tal un amigo de la escuela o del barrio? Muy bien, un amigo te habló del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes escucharon el Evangelio a través de un pastor? De pronto un pastor te habló. Allá atrás tenemos otra persona. Y podríamos seguir preguntando, porque luego vinieron aquellas personas que nos ayudaron en nuestro crecimiento. Quizás esas personas que te hablaron ya no están, o algunas dejaron el Evangelio, pero de una manera u otra tú estás aquí por causa de alguien. ¿Me escuchaste? Por causa de una persona que te habló o se sentó contigo varias veces y empezó a hablar acerca del Evangelio. Eso es importante. Eso es importante que ahora nosotros podemos hablar del Evangelio a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros compañeros. Porque alguien va a estar un día en el cielo, gracias a ti. Gracias que tú le hablaste. Gracias que tú oraste. Y muchas de las veces eso empieza a través de una relación. Otro día, mi sobrino vive en Cochabamba, en Bolivia. Él quería, cuando él vio su tío, yo soy 22 años mayor que él, yo tengo 60 y algo, y él tiene 40. Y él vio cuando empezamos, y él sintió el llamado y caminó por más o menos los mismos rumbos que yo. Fue a Jóvenes con una Misión y llegó al norte de Brasil, frontera con Bolivia. Se casó, la esposa fue para Bolivia a estudiar medicina junto con ellos, nacieron los babies. Y otro día él me escribió y me dijo, necesito hablar contigo. Yo le dije, brother, no me digas yo necesito hablar contigo si tú no me dices cuál es el tema que tú quieres hablar conmigo. Esa es una lección para ustedes, ¿ok? Si me escribes y me dice, necesito hablar con usted algo personal, yo te voy a decir, ¿sobre qué tú quieres hablar? O es personal, pero ese personal tiene un nombre. Es acerca de tu vida, es acerca de tu matrimonio, sobre qué. Si no me dices el tema, no te voy a hablar. Dime el tema, right? Entonces él, no, yo necesito hablar contigo y con Simone. Insistió en hablar conmigo y con Simone. Pasa 1000 cosas en tu cabeza, right? Y dijo, no te preocupes, no te voy a pedir prestado ningún dinero. No dijo así, pero pensó que de pronto yo pensaba. Necesito hablar contigo. Ah, brother, un buen líder no hace esto. Un buen líder dice lo que tú quieres hablar. Él me está viendo ahora. Él está en Cochabamba, él me está viendo ahora. Y entonces, pasó unos días, me llamó. Me dijo, José, mira, yo quisiera que Simone estuviera ahí, pero yo sé que ella está trabajando, pero te quiero decir algo, me dijo. Ese muchacho empezó a hablar detalles de cosas que yo jamás me acordaba, hablando de la influencia del tío sobre la vida del sobrino. Nunca había escuchado esto en la historia de mi vida. Y empezó a hablar, diciendo, quiero dar gracias por tu vida y por la vida de Simone. Tú no imaginas la influencia que ustedes fueron en mis inicios. Y yo estaba haciendo un trabajo aquí y estaba pensando, nos preguntaron, ¿cuál es la persona que ha sido más influente en tu vida? Y dije, es mi tío. Entonces él decidió hacer una lista enorme. Yo nunca había recibido una llamada como esta. Me tenía llorando en el teléfono. Y solo estaba agradeciendo por todo. Después yo me puse a pensar y me senté.
¿sabes qué? Yo necesito hacer esto con mucha gente. Yo necesito llamar a personas que han influenciado mi vida, que me han ayudado a crecer, que han creído en mí, personas que de una manera u otra han sido importantes en mi vida, y a veces nosotros nos olvidamos. ¿Qué te parece si tú te dieras el trabajo durante la semana de contactar a aquella persona que un día te habló del Evangelio y le dijera, gracias? Quizás esa persona está aquí hoy. Tú pudieras simplemente acercarte y decir, gracias por haber invitado a la iglesia. Gracias por haberme hablado del Evangelio. Porque de una manera u otra, nosotros influimos en la vida de los demás. Entonces ese es el Evangelio. El Evangelio está claramente definido en la Biblia, dice Pablo. Claramente definido. El Evangelio nosotros tenemos que entender lo que ele es, porque el Evangelio no es solo la Biblia, ¿no? Si una persona te pregunta qué es el Evangelio, tú dices, oh, la Biblia es el Evangelio. No es solo la Biblia. El Evangelio son los 4 Evangelios, sí, pero no es solo eso tampoco. El Evangelio es Jesucristo, sí, pero no es solo eso tampoco. El Evangelio es las buenas nuevas, sí, pero buenas nuevas ¿de qué? Tú como creyente en Cristo Jesús, necesitas saber lo que es el Evangelio. Y ahí Pablo, en el texto que acabamos de leer, y si tú quieres completar en tu hojita para nunca más olvidarte, el Evangelio es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, ¿estás tomando nota? Murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, Dios lo resucitó de entre los muertos. Esto es el Evangelio. No puede ser menos que esto. Esto es el Evangelio. Y la realidad de ese Evangelio es la evidencia de la resurrección. Y te tengo que decir algo. Si tú no crees que Jesús resucitó de entre los muertos, tú no puedes considerarte un cristiano. Tú no puedes decir que eres un creyente y no crees en la resurrección. Y para ser creyente, si tú no eres, tú tienes que creer en la resurrección. Que Cristo resucitó físicamente. Pablo dijo aquí que Pedro lo vio, los 12 también lo vieron. 500 personas vieron a Jesús después de su resurrección. Santiago, que no creía ni en su propia sombra, también lo vio. Dice que los apóstoles también lo vieron, y el propio Pablo, en camino a Damasco, Hechos capítulo 9, tuvo una experiencia y también lo vio. Y él dice que él no era digno de esto. No puedes ser creyente si no crees en la resurrección, porque la resurrección es el corazón mismo de nuestra fe. El corazón de nuestra fe. La resurrección es el fundamento de todo. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Y esto implica, para ser creyente, confesar con tu boca, como dicen las Escrituras, creer en tu corazón que Jesús resucitó de entre los muertos. Si tú lo haces esto, el Evangelio puede cambiar tu historia. Si tú haces esto, tú lo crees de esta manera, el Evangelio puede cambiar tu historia. Si tú lo permites, lo vas a hacer. El Evangelio puede cambiar tu historia, cambiar el rumbo de tu vida, como ha hecho con la vida de muchos de nosotros que estamos acá. Pero tú tienes que querer, tú tienes que decidir. Ahora, cuando la Biblia dice que Cristo vino para salvarnos, ¿vino para salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Algunos dicen para salvarnos del pecado. Pero ¿de qué mismo Cristo vino a salvarnos? De acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a Romanos 5, 8 y 9. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuanto más razón, por medio de él, seremos salvados ¿de qué? Del castigo o de la ira de Dios. Cristo vino para salvarnos de la ira de Dios, del castigo, porque tú y yo merecíamos el castigo por causa de nuestro pecado. Tú y yo merecíamos la muerte, pero un Dios de amor es a la vez un Dios justo. Y Él va a castigar el pecado. Y Cristo vino para salvar a nosotros de la ira de Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Todos pecaron y están destituidos de la gracia y de la presencia de Dios. Y al pecar, caemos en el quebrantamiento y Dios es tan bueno, tan misericordioso, que envía a Jesucristo y todo aquel que en Él cree, que se arrepiente, tiene vida eterna y vuelve otra vez al diseño de Dios. Pero yo tengo que tomar mi decisión. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Habrá un castigo venidero, habrá un juicio. Y Cristo vino para librarnos de la ira de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Arrepintiéndonos, creyendo en el Evangelio. Pablo, que perseguía la iglesia, según él dice, fue salvo por la gracia de Dios. Creyó en el Evangelio. Su vida cambió por completo. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio puede cambiar tu historia. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es la historia más grande. El Evangelio no solo cambia tu historia, pero el Evangelio es la historia más grande. No hay otra historia como esta historia. La historia más grande es el Evangelio. Déjame preguntarte algo aquí. ¿Tú puedes dejar tu hojita a un lado por un momento? Déjame preguntarte algo. Entre ustedes y yo. Personal la pregunta. Piénsalo por un momento conmigo. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez en la historia de tu vida, piénsalo. Voy a pedir a los muchachos que me esperen un segundo. ¿Alguna vez en la historia de tu vida? Sí, no sé cuántos años tú tienes, pero alguna vez en la historia de tu vida, tú has invitado a Jesucristo a venir a vivir en tu vida. ¿Alguna vez en la historia de tu vida tú has colocado tu fe en Jesucristo? Te has arrepentido y has creído en Jesucristo como tu único, suficiente Salvador. ¿Alguna vez en la historia? No te estoy preguntando cuándo viniste a la iglesia. No te estoy preguntando cuándo empezaste a leer la Biblia. No te estoy preguntando si alguien puso mano en tu cabeza y oró por ti. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si tú te acuerdas de alguna vez en la historia de tu vida haber colocado tu fe en ese momento. ¿Te acuerdas cuándo fue? ¿Cómo fue? Bueno, a esta pregunta, tú tienes 3 opciones para responder a esta pregunta. La número 1 es, no me acuerdo haber hecho esto. Quizás tú te acuerdas cuando empezaste a venir a la iglesia, pero no te acuerdas de haber invitado a Jesús a venir en tu corazón y tomarlo como tu Salvador y recibir su gracia, arrepentirte y reconocer que Él murió y resucitó. Pastor, no me acuerdo. Creo que nunca lo he hecho. Esa es una opción de las 3. La segunda es, no, definitivamente no estoy seguro. O sea, no lo he hecho. No estoy seguro. Y la última opción es, sí lo hice. Entregué mi vida,
en el año tal, en la circunstancia tal. Quizá no te acuerdas la fecha, pero la circunstancia, luego me va. Súper, súper. Ahora, si tú nunca lo hiciste, si ya lo hiciste, gloria a Dios, no hagas otra vez. Dios no te salva 2, 3, 4, 5 veces. Te salva una. Pero si tú nunca lo hiciste, esta es la gran oportunidad de tu vida. De hoy, en esta mañana, colocar tu fe en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y recibirlo como tu único suficiente Salvador. La banda va a subir, nosotros vamos a cantar una canción con ustedes. Mientras estamos cantando esa canción hermosísima, quiero que ustedes piensen en lo que acabaron de escuchar de mí. Si tú eres un creyente, ya eres creyente de años, pero estás apartado de Dios, no estás usando tus dones para Dios, has dejado tu relación con la Biblia, has dejado tu relación con Cristo. Ese es un buen momento para que tú vuelvas a Él. No es que tú vas a volver a convertirte otra vez, tú vas a volver a Dios arrepentiendo. Algunas personas saben lo que creen, que para volver a Dios tienen que volver a rebautizarse. No, el bautismo no hace esto. Para reconciliarte con Dios tú necesitas arrepentirte y creer.